El impactante milagro de Sodoma y Gomorra, la revelación divina que transformó al mundo en 4K. En el tercer año de Joaquim, rey de Judá, mientras la oscuridad cubría la tierra y las ciudades de Sodoma y Gomorra se hundían en la corrupción, el clamor de sus pecados llegó hasta el cielo. En medio de esta desesperanza, Lot, sobrino del justo Abraham, se hallaba atrapado en una encrucijada. Había elegido habitar en esas ciudades, seducido por la prosperidad que ofrecían, ignorando el velo de inmoralidad que ya cubría su alma y su entorno. Lot, un hombre justo, se debatía entre el amor por su gente y la indignación ante el pecado que lo rodeaba. Era un nacionalista de corazón, pero cada día se sentía más agobiado por la decadencia que impregnaban las calles de Sodoma. Una noche, cuando las estrellas temblaban en el vasto cielo, dos ángeles vinieron a su puerta. Un halo de luz celestial iluminó el ambiente mientras anunciaban la inminente destrucción de la ciudad. «Llama a tu familia», ordenaron los ángeles, «porque el juicio se acerca». Pero en su interior, Lot, aunque consciente del peligro, se sentía dividido. Su corazón titilaba entre el amor por su gente y su deseo de escapar de aquel infernal destino. Mientras la noche caía, una turba rabiosa buscaba a los ángeles y Lot, en un acto de desesperación, trató de proteger a los mensajeros divinos. Con un parpadeo sobrenatural, los ángeles cegaron a la multitud, haciendo que clamasen impotentes en la oscuridad. «Escapa, Lot», insistieron los ángeles, «la ira del Señor se desatará sobre esta ciudad». Atrapado entre su amor por los sodomitas y su deseo de preservar a su familia, el temor comenzó a erguirse como una sombra en su corazón. Lot miró a su esposa y a sus hijas, en sus ojos una mezcla de terror y esperanza. Con lágrimas en el rostro, tomaron la decisión de huir, dejando atrás su hogar, sus amigos, todo lo que conocían. Mientras corrían hacia la libertad, un grito silente resonaba en el alma de Lot. Pero un trágico llamado de la nostalgia hizo que su esposa volviera la mirada hacia la ciudad en llamas. Aquella mirada fue suficiente para que la desobediencia sellara su destino. Se convirtió en una estatua de sal y su grito quedó atrapado entre los ecos de la destrucción inminente. Mientras se alejaban, una lluvia de fuego y azufre descendió del cielo, convirtiendo Sodoma y Gomorra en cenizas. Lot, aún vivo, sintió un profundo desasosiego por lo que había dejado atrás. Mientras observaba la devastación, su corazón se quebrantaba. La misericordia de Dios se había manifestado en su salvación, pero al mismo tiempo, la pérdida de lo que amaba era un peso difícil de sobrellevar. «Este es el destino de aquellos que desoyen la advertencia», susurraba el viento. «Pero hay un camino nuevo», resonó otra voz en su corazón, llena de esperanza. Mientras Lot y sus hijas se adentraban en lo desconocido, una profunda convicción de que la mano de Dios los guiaba les otorgaba un nuevo aliento. Sin embargo, las preguntas permanecerían. ¿Quiénes serían ahora en un mundo desolado? ¿Qué plan eterno habría para ellos más allá de las llamas? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras el polvo de las ciudades destruidas se asentaba y el resplandor del sol comenzó a iluminar el horizonte, Lot miró atrás una vez más, no con el deseo de regresar, sino con comprensión. La devastación era el eco de la justicia de Dios, pero también era una oportunidad.
En su corazón, la semilla de un nuevo comienzo brotaba. ¿Qué nuevas historias narraría su futura generación en la tierra que habrían de conquistar? Con pasos vacilantes pero decididos, Lot avanzó, anhelando conocer el propósito divino en su nueva realidad, lejos de la corrupción que había dejado atrás. Lot y sus hijas llegaron a una pequeña aldea, Zoar, donde se refugiaron de la devastación que los había perseguido. El aire era frío y el silencio que los rodeaba era abrumador. El eco de sus pasos resonaba en aquel lugar desolado y vacío. Las sombras de lo que habían perdido aún danzaban en sus corazones, y la angustia de la pérdida devoraba su interior. Pero con cada paso que daban, una nueva decisión tomaba forma en la mente de Lot. «¿Qué haré ahora, Señor?», clamó en su corazón, buscando refugio en su fe. Recordaba las promesas que Dios había hecho a su tío Abraham, y en esas promesas encontraba un hilo de esperanza. Habló con sus hijas, quienes se encontraban igualmente abrumadas por la tristeza. «Debemos encontrar un nuevo camino», les dijo. «La vida no se ha terminado aquí. Dios tiene un propósito aún para nosotros». Llantos disonantes y susurros de angustia flotaban en el aire como un eco persistente de la tragedia. Mientras se acomodaban en su nuevo hogar, Lot comenzó a entender que el desafío no era solo físico, sino espiritual. Se sentía como un extranjero en una tierra que no conocía, pero también sabía que, así como el mar se calma tras la tormenta, su alma debía hallar la paz en medio de la adversidad. Con el paso de los días, comenzaron a adaptarse a su nueva realidad. Lot tomó la determinación de clamar a Dios en oración. Se aislaba en las montañas, donde los vientos parecían llevar sus súplicas al cielo. Incesantemente pedía dirección, entendimiento y la voluntad del Señor sobre su vida. Fue en una de esas noches, mientras la luna iluminaba su rostro, que una visión le sobrevino. Una voz resonó en lo profundo de su ser, clara y poderosa. «He preservado tu vida, Lot, porque hay un llamado en ti. De la ceniza de Sodoma surgirán nuevos comienzos, pero deberás permanecer firme en la fe y obedecer mis instrucciones». El corazón de Lot palpitaba con un nuevo fervor. «¿Qué debo hacer, Señor?», suplicó. La respuesta que recibió fue un destello de entendimiento, un ímpetu divino que empujaba a su alma a actuar. «Debes enseñar a tus hijas a seguir el camino del temor y la obediencia hacia mí. De ellas nacerán naciones, y a través de tu linaje se cumplirá mi promesa». En su corazón empezaron a crecer nuevas esperanzas. Se dedicó a instruir a sus hijas en la palabra de Dios. Y así los días se convirtieron en semanas llenas de enseñanzas sobre la fidelidad y la redención. Recordaban cómo su tía Sara había dado a luz a Isaac, y Lot hablaba de cómo Dios había sido fiel ante las promesas, aún en tiempos difíciles. Pero mientras Lot sembraba esperanza, también un oscuro miedo comenzó a acechar su corazón. ¿Y si mis hijas nunca llegaran a conocer ese futuro? La pregunta lo atormentaba, y en su mente sombras de desesperación trataban de apagar la luz de la promesa. Una noche, mientras Lot meditaba bajo las estrellas, el eco de la devastación lo atravesó de nuevo. «La carne y la sangre que amamos pueden ser arrastradas por el viento», reflexionó, sabiendo que el destino de Sodoma y Gomorra era un recordatorio constante de la desobediencia. Y en su inquietud, la voz divina volvió a susurrar: «Mira hacia adelante, Lot. De lo que ha sido quitado, puedo edificar. Recuerda que mi plan es más grande que tus miedos». Así, mientras la vida empezaba a renacer en su corazón, Lot se dio cuenta de que las llamas de la destrucción, aunque devastadoras, jamás podrían anular el propósito divino. La noche se tornó un lienzo de promesa, y Lot entendió que el camino hacia su nuevo destino se abriría ante él, siempre que permaneciera firme en su fe. Y así, un nuevo misterio se empezó a manifestar. Lo que vendrá no es solo supervivencia, sino un legado.
Los cielos tienen planes para ti y para tus hijas, que cambiarán el rumbo de toda la tierra. El tiempo se acercaba, el tiempo de revelaciones divinas que transformaría no solo a su familia, sino al mundo entero. El camino de la salvación y la redención ya estaba trazado, y Lot estaba listo para caminar por él. A medida que los días se convirtieron en semanas en la aldea de Zoar, Lot comenzó a sentir un renovado sentido de urgencia. En su corazón, la voz de Dios seguía resonando, guiándolo con promesas de futuro, de naciones que nacerían de su linaje. Sin embargo, se dio cuenta de que aún había mucho por hacer. La reconstrucción de su vida no solo dependía de las enseñanzas impartidas a sus hijas, sino de la acción valiente que debía emprender en busca de la voluntad del Señor. «Debo ir a la montaña», dijo Lot un día con determinación. «He sentido el llamado de Dios de regresar a las tierras que conocí, aquellos lugares que una vez fueron un campo de batalla entre el bien y el mal, entre la justicia y la iniquidad. Mis hijas deben entender el coste del pecado y cómo la redención puede surgir de cualquier ceniza». Sus hijas lo miraron con inquietud, pero también con la chispa de la esperanza encendida en sus corazones. «Padre, iremos contigo», respondieron en unísono, decididas a no ser espectadores pasivos en este nuevo capítulo. Con fe, los tres iniciaron su jornada hacia las montañas, llevando consigo lo que quedaba de su antigua vida, algunos víveres, su fe renovada y un destino marcado por la soberanía divina. Al llegar a la cima de una colina, Lot miró hacia el horizonte, donde alguna vez se alzaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Un profundo dolor lo atravesó, recordando las advertencias de Dios y el juicio que cayeron sobre esa tierra llena de pecado. Pero en medio de su dolor, el Espíritu de Dios comenzó a revelarle el propósito detrás de todo lo sucedido. Las cenizas no son el final, sino el principio de una nueva obra, murmuró para sí mismo, con una fe renovada. Esa noche, bajo el manto estrellado, Lot oró con fervor. «Oh Señor, si de estas ruinas puedes levantarte, si puedes traer vida donde solo hay escombros, te imploro que me muestres el camino para que siga tu propósito. No quiero ser un testigo mudo de tu poder, sino un instrumento en tus manos». Y fue entonces cuando una luz resplandeciente iluminó el cielo, desbordando la oscuridad de la noche. La voz de Dios resonó nuevamente. «Lot, he escuchado tu clamor. De tus hijas surgirá un linaje que cambiará el destino de muchos. Tienes un papel que desempeñar y tu obediencia será clave para abrir la puerta a mi plan soberano». «¿Qué debo hacer, Señor?», preguntó Lot con ansias en su voz. Dios le mostró su visión. Regresarás a la gente, no para traer juicio, sino para hablar de redención. Levantarás un altar en el nombre de Jehová, y aquellos que escuchen tus palabras podrán elegir el camino de la restauración. Lot sintió como si un peso se levantara de su pecho. Con determinación, se volvió hacia sus hijas, que esperaban con los ojos llenos de expectativa. Dios nos ha hablado. Estamos llamados a traer su mensaje a los corazones endurecidos. Levantaremos un altar de esperanza y compartiremos la verdad que Él nos ha dado. Mientras regresaban a la aldea, una brisa suave acariciaba sus rostros, y con cada paso una nueva resolución se gestaba en sus corazones. La misión comenzaría. De cada ceniza, su familia daría testimonio de la fe y el perdón de Dios, y de cada historia de restauración, la promesa de redención resonaría con más fuerza. Lot sabía que habrían desafíos en el camino, pero la confianza en la soberanía de Dios lo impulsaba. No solo sobreviviremos, sino que seremos un testimonio viviente del amor y la gracia divina, se dijo a sí mismo. Este es el tiempo en que el propósito de Dios será reversado en luz. Y así, cuando la luz del alba comenzó a asomar por el horizonte, Lot entendió que la verdadera historia sobre lo que vendría era mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado.
La revelación divina que cambiaría el rumbo de la humanidad ya se encontraba en marcha, y pronto todas las naciones deberían escuchar el nombre de Jehová, el Dios de redención y esperanza. Mientras el sol ascendía y bañaba con su luz dorada la aldea de Zoar, Lot se sintió renovado. Con sus hijas a su lado, comenzó a organizar su comunidad, compartiendo con fervor el mensaje de redención que Dios le había confiado. Los corazones de los habitantes, marcados por las huellas de la desesperanza, comenzaron a abrirse a la verdad que su familia proclamaba. «Escuchad, pueblo de Zoar», exclamó Lot en una reunión que rápidamente reunió a aldeanos. «Dios nos ha hablado desde las alturas, y su mensaje es uno de esperanza, no de condenación. De las cenizas de la iniquidad puede nacer nueva vida. Volved a Él, a Jehová, y seréis renovados». Las palabras de Lot resonaban con una voz que parecía venir del mismo cielo. Algunos lo miraban con recelo, recordando el juicio que había caído sobre Sodoma y Gomorra. Otros, sin embargo, sintieron la chispa de la esperanza encenderse en sus corazones. Así, un pequeño grupo comenzó a unirse en torno a la familia de Lot, buscando la verdad en la sombra de su antiguo dolor. Con cada día que pasaba, Lot y sus hijas construían un altar al Señor en el corazón de la aldea. Era un lugar donde las personas podían reunirse, donde podían confesar sus pecados y buscar el perdón divino que Dios había prometido. Millares de oraciones se elevaban como incienso, y las lágrimas de aquellos que buscaban redención se mezclaban con la tierra. Mientras tanto, en medio de este despertar espiritual, otros individuos traían consigo el eco de la rebelión, despreciando la voz de Dios que Lot proclamaba. Los hombres más obstinados se acercaron un día, burlándose de sus enseñanzas. «Nos vas a instruir a nosotros, el que escapó de las llamas», dijeron, mostrando desprecio. «Tus advertencias no nos tocan, la vida continúa». Lot sintió una profunda tristeza en su corazón al escuchar tales palabras, pero el Espíritu de Dios lo alentó. En ese momento, recordó cómo se le había prometido que de su linaje surgiría un pueblo grande. Con valentía, levantó su voz. «No importa cuán endurecido esté vuestro corazón, el tiempo de Dios se acerca, y su justicia es justa, pero aún en esto, su gracia está dispuesta a recibir a los que lo buscan». Sin embargo, las palabras de Lot no cayeron en tierra fértil para todos. Una noche, mientras él oraba por fe y fortaleza, una sombra se cernió sobre la aldea. Notó inquietud en la atmósfera, como si el aire estuviera cargado de un presagio. En la penumbra, la voz de Dios resonó de nuevo en su interior. «El tiempo de prueba se aproxima, y aquellos que resisten el llamado a la redención enfrentarán lo que no pueden prever». Lot se detuvo y temió. «Señor, ¿qué has de hacer?», preguntó con ansiedad. La respuesta fue penetrante y clara. «Yo soy un Dios de justicia, pero también de misericordia. Te he llamado a preparar un refugio, pues en medio de la tormenta mi luz brillará. Algunas almas están destinadas a perecer, pero a otros ofreceré como un nuevo inicio». Lot sintió el peso del plan divino. Cada palabra era un recordatorio de la responsabilidad que le había sido confiada. No solo era el testigo de la redención, sino un sacerdote para su pueblo, y en su fe debía estar fortalecido. Las llamas del juicio podrían consumir, pero la gloria de Dios estaba por manifestarse de una manera que transformaría vidas. Así, en medio de la tribulación, Lot se levantó una vez más, decidido a ser la voz que llamara a las almas en su oscuridad. Él sabía que la historia del futuro escondía un propósito más grande, que los ecos de su fe hoy resonarían mañana, revelando el compás divino que estaría guiando a los hombres y mujeres hacia la salvación. En su corazón podía sentirlo. Las cenizas no son el final, sino el principio. Una nueva gloria está por emerger. Y con esta firme promesa de Dios sonando en su mente, Lot regresó al altar,
sabiendo que su historia, entrelazada con la gravedad del juicio y la luz de la redención, estaba lista para expandirse a lo largo de las generaciones, preparándolos para lo que estaba por venir. Desde el lugar de su dolor, el eco de la esperanza se levantaría, y lo que vendría sería más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Mientras el nuevo día rompía sobre la aldea de Zoar, la luz del sol parecía danzar sobre las piedras del altar que Lot había levantado. Las familias se agolpaban, ansiosas por escuchar el mensaje que emanaba de su boca. Era un llamado a la esperanza, una invitación a regresar al camino del Señor. Entre la multitud, algunos ojos todavía estaban llenos de escepticismo, pero en otros la fe comenzaba a florecer. «Es verdad, no somos dignos del perdón», dijo una mujer de la multitud, cuyas manos temblaban mientras sostenía a su hijo contra su pecho. «¿Cómo puede Dios aceptarnos después de lo que hemos hecho?» Lot sintió el peso de su desesperación y respondió con ternura. «El amor de Dios es más grande que nuestro pecado. ¿No dijo Él por medio de sus profetas que vendrían días de restauración? Si nos volvemos a Él con corazón sincero, hallaremos nueva vida». Las palabras de Lot se dispersaron entre los asistentes como semillas en la tierra fértil. Muchos comenzaron a orar, a buscar el perdón con fervor en sus corazones. Las lágrimas caían, pero ahora eran lágrimas de esperanza. Otros, sin embargo, permanecieron estáticos, desafiantes, resueltos a permanecer en su rebeldía. Con el paso de los días, el altar se convertía en un lugar de peregrinación. Las historias de redención y gracia se contaban entre susurros, pero también las sombras de aquellos que despreciaban el llamado de Dios se volvían más amenazadoras. Uno de los líderes locales, un hombre influyente llamado Baal, comenzó a reunir un grupo para oponerse a Lot, riéndose de la idea de que un Dios pudiera transformar a aquellos que habían abrazado la iniquidad. «Lot», gritó Baal, en una fastuosa reunión, mientras miraba con burla a los que se habían reunido. «¿Crees que tus oraciones y tus plegarias cambiarán el destino de esta ciudad? Sodoma y Gomorra no se rinden tan fácilmente». La voz de Lot se elevó sobre el clamor. El corazón del hombre es un campo donde Dios siembra. No importa cuán grande sea la rebelión, su gracia puede cosechar frutos en la oscuridad. Hay un poder en el arrepentimiento y un propósito en la redención. Pero las palabras de Lot no alcanzaron a muchos. En el fondo de su ser, Lot sentía que se acercaba un oscuro desenlace para aquellos que insistían en apartarse de la luz. Cada día, la tensión en Zoar crecía, y la voz de la advertencia se tornaba más urgente. Una noche, mientras Lot permanecía en su altar, orando con fervor, el cielo se oscureció y una voz retumbó en su interior, poderosa y clara. «Te he llamado para ser un refugio en este tiempo de oscuridad. Se aproxima un día de sombra y juicio, pero yo, el Señor, proveeré un remanente. Siempre hay esperanza, Lot. La fe es un manantial que nunca se seca». Confundido, Lot se arrodilló, buscando respuestas. «Señor, ¿cómo sucederá esto? ¿Cómo salvaremos a los que se resisten? ¿Cómo se manifestará tu misericordia en medio de la tragedia?» «Hay una puerta que se abrirá», dijo el Señor en un susurro. «Todos deben estar dispuestos a entrar, pues la oportunidad de redención es como un susurro entre el estruendo del juicio». Esa noche, Lot sintió el peso del destino, como las olas del mar agitado al chocar contra las rocas. Sin embargo, una chispa de esperanza iluminó su corazón al entender el mensaje divino. Aún habría un tiempo para que las almas perdidas se aferraran a la luz. Con renovada determinación,
Lot se dirigió al centro del pueblo. Su corazón ardía por el dolor de aquellos que permanecerían en la oscuridad si no respondían. Escuchad, el tiempo es corto, pero aún hay tiempo para el refugio. El amor de Dios arde más fuerte que cualquier condenación. Acercaos al altar y conoced la verdad que os hará libres. Las palabras de Lot resonaban como un eco divino, desafiando la negatividad que lo rodeaba. Pero en el fondo de su ser, supo que lo que vendría sería mayor de lo imaginado, ya que estaba a punto de desatarse un profundo giro de los designios divinos, un cambio de dirección en el que la mano soberana de Dios revelaría su verdad en un día que marcaría la historia. Siguió predicando, mientras la luz del amanecer filtraba suave y prometedora a través de las nubes. Lo que el Señor tiene planeado es más grande de lo que nuestras mentes pueden comprender. Y así como la llama consume lo viejo, también el fuego del Altísimo trae purificación, y de la ceniza renacerán aquellos que escuchen su llamado. Mientras el pueblo se reunía alrededor del altar, el viento soplaba suavemente entre los rostros, trayendo consigo un profundo sentido de expectativa. Las palabras de Lot habían encontrado un eco en muchos corazones, y algunos comenzaban a abrirse al misterio de la gracia divina. Sin embargo, las tinieblas no estaban lejos, el tiempo de la elección se acercaba. Baal, el líder opositor, no se dejaría intimidar. A medida que la influencia de Lot crecía, él también intensificaba su campaña de desprecio. Mientras un grupo de hombres malintencionados se agrupaban a su alrededor, Baal les decía con voz burlona: ¿De verdad creéis que un altar puede salvar a esta ciudad? Nosotros somos más fuertes que cualquier plegaria. Nosotros somos los que dictamos el destino de Sodoma. La fe de Lot se convirtió en una luz brillante en medio de la oscuridad. Notó que algunos de los más jóvenes, influenciados por las críticas de Baal, se alejaban, dejando atrás la promesa de esperanza que sabían que el Altísimo ofrecía. Sin embargo, Lot no cejió en su esfuerzo. Cada vez que alguien dudaba, él se acercaba más, animándolos a refinar su fe y su deseo de transformación. Si tan solo entendieran, murmuraba Lot, que el miedo es solo un velo que cubre la visión de su amor. Dios no mira como el hombre mira, Él ve el corazón, y aún en nuestra rebelión su misericordia nos alcanza. Pronto llegó un rumor inquietante a la aldea. Una nube oscura se cernía sobre Sodoma, y muchos reportaban la llegada de un inminente juicio de Dios. Lot se sintió alarmado. Un temor sagrado invadió su corazón mientras dirigía nuevamente sus plegarias hacia el cielo. A través de la tempestad dentro de su alma, su clamor llegó hasta el Señor. Salva a tu pueblo, envía tu iluminación antes del juicio. Esa noche, mientras corazones se retorcían entre la duda y la fe, el cielo estalló en electricidad, surgiendo rayos que iluminaban la aldea. Una figura radiante se apareció a Lot, rodeada de un esplendor que sobrepasaba la luz del día. La voz era suave, pero poderosa. Lot, he escuchado tu clamor. No temas, porque el remanente será preservado. La puerta de la salvación se abrirá, pero los que no se arrepientan se perderán en la noche. Con renovado fervor, Lot se dirigió a la multitud una vez más, su voz resonando con la urgencia del cielo. El tiempo se ha acortado, ya vienen los juicios, pero hay una salida en la fe. Venid a conocer al Dios que salva. No dejéis que el miedo robe vuestra oportunidad de redención. Mientras algunos se acercaban, movidos por la verdad, otros se mantenían alejados, sacudidos por su resistencia. Entonces una mujer que había sido parte de los despreciadores, con lágrimas en los ojos, se acercó. «Lot, ¿aún hay tiempo para mí?» «He vivido en la oscuridad y el pecado». Lot miró hacia ella, con compasión y determinación. «Sí, aún hay tiempo, hermana.
Ven, el amor ferviente de Dios te recibe. No hay caída tan profunda que su brazo no pueda restaurar. Pero en la penumbra, los hombres de Baal se movían para contrarrestar el creciente número de nuevos creyentes. Formaron un círculo alrededor de Lot, riéndose de su mensaje. ¿Dónde está este Dios que dices nos salvará? La oscuridad será nuestra guía, gritaron mientras levantaban las manos desafiantes al cielo. En ese momento crítico, el viento cambió, trayendo consigo un fuerte eco de una voz desconocida, resonando en el corazón de Lot. Pronto, el poder de la intervención divina será evidente. Cada fibra en los corazones de los hombres será probada, y lo que es justo prevalecerá sobre la iniquidad. Comenzó a comprender la verdad profunda de la soberanía de Dios. El juicio no era un capricho, sino una expresión de justicia y amor. A través del juicio, la verdad saldría a la luz. Así, Lot sintió en su interior un temblor de anticipación cuando el fin se acercaba, y sus palabras continuaban fluyendo. Preparaos, porque lo que está por venir será una revelación de la gloria de Dios. Aquellos que escuchen verán cómo la luz ha de triunfar sobre la oscuridad. Cuando la voz potente resonaba en su interior, Lot entendió que este momento definía no solo su vida y la de su gente, sino también el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios. La sombra caída sería reveladora y bíblica. La luz de Dios pasaría entre ellos, convenciéndolos del juicio, dejándolos a todos en la expectativa de lo que estaban por presenciar. Los corazones estaban a punto de ser confrontados de una manera que jamás podrían haber imaginado. La atmósfera en Sodoma se tornaba cada vez más tensa a medida que la noche se adentraba. Lot se mantuvo firme en su lugar, su rostro iluminado por la luz de la luna que parecía ser un símbolo de la esperanza tan añorada. Los murmullos de la multitud se encontraban entrelazados con los gritos burlones de los hombres de Baal, pero en su interior Lot sentía el palpitar de un poder mayor que todo lo humano. Había un propósito en este momento. «Vengan, no retrocedan», exclamó Lot, extendiendo sus brazos hacia la multitud. Hay una esperanza que trasciende la oscuridad. El rechazo a la luz solo llevará a la destrucción, pero el arrepentimiento traerá vida. Las palabras de Lot resonaban en el ambiente y algunos comenzaban a moverse en su dirección. Entre ellos, aquella mujer que había alcanzado el coraje para acercarse, ahora se sumaba a un pequeño grupo que formaba un remanente. Con lágrimas aún brillando en sus mejillas, ella tomó la mano de su hermana que estaba a su lado y juntas se unieron a quienes deseaban volver hacia el camino de redención. Mientras tanto, los hombres de Baal, abrumados por la creciente cantidad de fieles, comenzaron a perder su confianza. «Es solo un cuento de hadas», gritó uno de ellos, incapaz de esconder su creciente inquietud. «La ciudad sigue siendo nuestra. No dejaremos que esta farsa nos despoje de nuestro dominio». Sus voces cargadas de ira y desesperación se mezclaron con la operática del viento, que traía consigo ecos de advertencia. Justo entonces, un destello de luz brillante atravesó el cielo estrellado, y una voz resonó entre las nubes. «Sodoma, escucha, tu tiempo ha terminado. La iniquidad ha alcanzado su colmo, y yo, el Señor, visitaré esta ciudad con juicio. Pero a aquel que clama por salvación le he preparado un refugio». El eco de esta declaración divina hizo temblar el suelo bajo los pies de muchos, y quienes sostenían la fe se sintieron alentados a sostenerse unos a otros. A través del temor que se apoderaba de los corazones de los incrédulos, la luz de Lot brilló aún más. «La promesa de salvación está cerca. Si queréis ser purificados, venid y proclamad su nombre».
Fue entonces que un grupo de hombres, al ver que la multitud se unía en fe, comenzaron a retirarse hacia las sombras, inquietos. «No se dejarán llevar por esa locura», susurró uno. «Debemos hacer algo antes de que se vuelva un fenómeno». A medida que el miedo crecía entre los que se rebelaban, las luces de la ciudad se apagaron, como si el cielo mismo decidiera cerrar las puertas de la oscuridad. Era un aviso solemne de que la decisión entre la luz y las tinieblas estaba en sus manos. Lot se volvió a la multitud, su voz firme. «No desmayéis, aunque las sombras se cierren sobre nuestra tierra. Dios es un refugio para los oprimidos. Clamen a Él y serán escuchados. La ventana de la gracia todavía está abierta, y en ella hay redención». Con el eco de su fe resonando en el aire, el pueblo comenzó a refugiarse alrededor del altar. Aquellos que antes se mantenían al margen ahora se acercaban, llenando el lugar con sus voces. La desesperación se convertía en esperanza. Pero en el fondo, Baal y sus seguidores tramaban algo siniestro, decididos a sembrar caos antes del amanecer del juicio. Sabían que al desestabilizar a Lot, quizás el pueblo sucumbiría nuevamente al miedo. Con su mente enredada en la desesperación, Baal lanzó un reto al cielo mismo. «¿Dónde está este Dios que salva? Si Él es poderoso, que lo demuestre». En ese momento, el viento trajo consigo un susurro claro. «La evidencia de mi poder será revelada en el momento preciso. Todo ojo verá y toda lengua confesará que yo soy el Señor». Lot se dio cuenta de que el momento del clamor había llegado. En su pecho palpitaba una creciente certeza de que la intervención divina estaba a la vuelta de la esquina. Era posible que la salvación y el juicio ya hubieran comenzado a entrelazarse en un himno de redención. Mientras el ruido se intensificaba, el aire se llenó de expectativa. La luz de Dios brillaría con claridad, y Lot debería estar preparado para lo que vendría. Una revelación trascendental que no solo afectaría a Sodoma, sino al mundo entero. Sostened firmes vuestros corazones, porque lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Así, en la noche oscura, con las trompetas del cielo resonando en su alma, Lot se preparó para la revelación que estaba por venir. La historia de Sodoma se aproximaba al clímax, y el pueblo debería decidir rápidamente entre la salvación y la condenación. ¿Quiénes recibirían la luz que podría transformarlos para siempre? La respuesta estaba por aparecer, marcada por la soberanía del Altísimo. La brisa que soplaba en la noche no solo traía consigo ecos de desesperación, sino también un sentido tangible de anticipación. Lot, lleno de fervor, levantó sus manos hacia el cielo y clamó: «Señor de los ejércitos, muéstranos tu gloria. Deja que se manifieste tu poder entre nosotros, para que el mundo sepa que tú eres el único Dios verdadero». Poco a poco, el grupo alrededor del altar empezó a unirse en un clamor de oración. Sus voces se entrelazaban en súplica, resonando con un fervor renovado que hacía temblar la tierra misma. «Sálvanos, Dios de Israel, libéranos de esta oscuridad», gritaban. Cada clamor que se alzaba era un destello de luz ante la creciente oscuridad que rodeaba la ciudad. En ese preciso momento, entre el bullicio del pueblo y los gritos de angustia de los hombres de Baal, se alzó un grito desgarrador. Uno de los seguidores de Baal, azorado por la súbita oleada de fe, se lanzó al altar en un intento desesperado por deshacer el movimiento de la multitud. «No creáis en esto», exclamó, su voz temblando de rabia y miedo. Pero la multitud, fortalecida por el poder del Altísimo, resonaba en unidad. «Su palabra es verdad», respondieron, como un solo cuerpo. Y en ese instante, el cielo pareció abrirse, y un estruendo de truenos retumbó por toda la ciudad.
Todos miraron hacia arriba, sus corazones latiendo en sincronía con el pulso cósmico del universo. El aire se llenó de una luminosidad que desbordaba cualquier descripción. Una nube resplandeciente descendió del cielo, tan brillante que aquellos que antes dudaban, ahora cubrieron sus ojos de incredulidad. «Esto es solo el comienzo», susurró Lot, su voz inundada de fervor. «Dios ya está en movimiento». Poco a poco, la nube comenzó a formar figuras que reflejaban tanto a aquellos que habían clamado en búsqueda de salvación, como a los que se habían aferrado a la oscuridad. Los hombres de Baal, aterrorizados ante esta malévola revelación, comenzaron a murmurar entre ellos: «¿Qué es esto? Esto no puede ser real». Y entonces, como si una ventana celestial se hubiera abierto, una voz profunda y resonante anunció: «Hoy se manifestará mi justicia y mi misericordia. Los corazones se verán ante el ardor de la verdad, y el mundo sabrá que yo soy el Señor». Lot sintió un fuego en su interior. Esta era la respuesta a su clamor, el momento en que el cielo y la tierra se unirían en un acto que cambiaría el destino de muchos. «Escuchad», gritó. «En breve veréis cómo la tierra se estremece bajo la indignación divina, pero también se regocijará por la gracia que perdura». La nube brilló más intensamente, y de repente se escuchó un sonido que resonó como un eco de paz. «A los que claman, responderé. A aquellos que buscan mi rostro, los recogeré como se recoge el grano». Ríos de luz comenzaron a fluir de la nube, iluminando las profundas tinieblas que se cernían sobre Sodoma. Pero en medio de esta revelación gloriosa, un susurro oscuro empezó a deslizarse entre las sombras de la multitud. «Hazte a un lado, acepta la desesperación y no lo que no puedes ver», decían los hombres de Baal, intentando sembrar la duda en los corazones de los fieles. Lot, sin embargo, no titubeaba. Con el coraje en su voz, contrapuso: «La verdad se alza sobre la mentira. No permitas que el miedo condicione tu fe. La liberación está aquí, si solo te atreves a tomarla». Así, el pueblo en su fervor y temor mezclados se encontraba en la encrucijada. A su alrededor, señales celestiales presagiaban la llegada de un juicio indescriptible, y muchos comenzaron a tambalearse entre la fe renaciente y el pánico que Baal intentaba infiltrar. Hoy es el día de decisiones. El cielo está comprometido a manifestar su gloria y el destino de Sodoma pende de un hilo, proclamó Lot. El destino de la ciudad estaba al borde de un cambio monumental, y las escrituras no mentían. El que escape de la ira venidera hallará refugio en el amor incomprensible de su Salvador. Así, mientras la multitud se debatía entre la luz y la oscuridad, una pregunta reverberó en el aire: ¿qué sucedería cuando la misericordia y el juicio finalmente se encontraran? O quizás más crucial aún, ¿estaba el tiempo divino de la revelación acercándose al punto culminante? La respuesta, sellada en el misterio divino, aguardaba su oportunidad para ser revelada en la inminente tempestad. La atmósfera estaba cargada de tensión, y el airado clamor del pueblo se elevaba como un incienso ante la presencia de Dios. Lot observó la nube resplandeciente que sobre ellos se cernía, cada vez más cerca, y su corazón se llenó de un temor reverente. Era la visita del Altísimo, la ocasión que cambiaría el destino de su hogar para siempre. Los hombres de Baal, por otro lado, miraban con creciente desesperación. «¿Acaso no ves que todo esto es una ilusión?», gritó uno de ellos, su voz quebrada por el pánico. «No nos dejemos engañar por esta luz». Pero sus palabras fueron ahogadas por el rugido de un viento poderoso que atravesó la plaza, como si la misma naturaleza respondiera al llamado divino. De los confines de la nube, una voz resonante continuaba hablando, cortando a través del clamor y la confusión. «¿Quién de ustedes se atreve a desafiarme? ¿Quién se atreve a quedar en la oscuridad cuando ante ellos brilla la luz de la verdad?». Cada palabra era sobrecogedora, llenando de asombro incluso a los más escépticos. Lot, levantando nuevamente sus manos, exclamó:
Celebremos la justicia del Señor. Él no solo destruirá el mal, sino que también levantará a los que son justos en su nombre. Un murmullo de asentimiento recorrió la multitud, algunos llevándose las manos al pecho, mientras un espíritu de determinación comenzaba a llenar sus corazones. Una vez más, el Altísimo habló, y esta vez sus palabras derribaron cada murmullo de duda. He decidido que en este día se separará la luz de las tinieblas. Vine para liberar a los justos y para hacer justicia sobre el mal. He escuchado el clamor de mi pueblo. Entre esos que antes desfallecían, una madre abrazó a su hijo, mientras una anciana exclamó: «Hoy es el día del nuevo amanecer. Estamos aquí, Señor. Queremos seguirte». Las palabras de la anciana fueron como fuego en la multitud, dando nuevas fuerzas a los que querían creer. Mientras tanto, el cielo se oscurecía de un modo inusual. Una oscura tormenta se acercaba, un contraste a la luz que brotaba de la nube. «El juicio no será una sola vez», continuó la voz, «y mi misericordia se extenderá para aquellos que busquen refugio en mí». Los hombres de Baal, enfrentándose al inexorable poder de Dios, comenzaron a desvanecerse como sombras ante la luz del sol. El temor se apoderó de sus corazones y comenzaron a huir hacia las calles oscuras, buscando un refugio que no existía. Lot, sintiendo la urgencia del momento, alzó su voz sobre el tumulto. «No huyáis de la desesperación, sino venid hacia el Señor, donde hay salvación». La hora ha llegado para que el pueblo de Dios se levante en fe, porque su liberación está cerca. Al oír sus palabras, muchos comenzaron a congregarse alrededor de Lot, los ojos fijos en la nube que parecía hablarles. La tierra temblaba cuando la voz del Altísimo proclamó: «Los justos serán salvados, pero el mal no prevalecerá». Convoca a los justos a escapar, porque la ciudad cuya iniquidad ha llegado a su extremo no podrá sostener el peso de mi juicio. Un camino de salvación he dispuesto, pero también de destrucción para aquellos que persisten en su rebelión. La multitud se sintió estremecer bajo la certeza de aquellas palabras. Había un ligero murmullo de esperanza, pero también una lucha interna entre la fe y el miedo. Lot giró su mirada a aquellos que lo rodeaban. No podemos permanecer inactivos, debemos decidir. El juicio se acerca, pero la misericordia está disponible para quienes se arrepienten y busquen al Señor. Justo cuando el viento comenzó a aullar como un lamento por las calles de Sodoma, una pregunta resonó en el corazón de Lot. ¿Podrán los justos ser salvados en medio de tanta maldad? Con cada latido se acercaba más al clímax de la revelación, donde la redención y el juicio se entrelazaban. Mientras el cielo se turbaba con una luminosidad intensa y el eco de las palabras divinas parecía resonar aún en sus corazones, un pensativo murmullo se alzó en la multitud. La verdad estaba más cerca de lo que imaginaran, y la revelación que cambiaría sus vidas aguardaba en las próximas horas. Una decisión que resonaría a través de generaciones. ¿Quién permanecerá firme? ¿Quién buscará la redención? Los que clamaban por su hermoso rostro eran cada vez más. El tiempo de Dios estaba pródigo de oportunidades, y la hora decisiva de la liberación se acercaba rápidamente. En la penumbra de la tormenta que se cernía sobre Sodoma, Lot sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. La nube brillante continuaba brillando sobre ellos, un recordatorio palpante de la presencia de Dios. Con cada susurro del viento, el temor aumentaba en la multitud, y la urgencia de su mensaje se hacía más intensa. «El tiempo es ahora», clamó Lot, su voz resonando con una fuerza que sorprendió incluso a los incrédulos. Dios no ha dejado de buscar al justo en medio de esta iniquidad. Su misericordia está dispuesta a abridar a quienes se vuelven a Él. Venid todos los que deseéis salvar vuestras almas. Hay refugio y redención disponibles. Mientras hablaba, almas anteriormente endurecidas comenzaron a temblar ante las verdades que resonaban en sus corazones. Un hombre mayor,
con las luces de la desesperación reflejadas en sus ojos, se armó de valor y gritó: «Lot, si hay una oportunidad de salvación, ¿cómo podemos ser parte de ella? Muéstranos el camino». Lot, sintiendo la mano de Dios sobre la situación, levantó su mano hacia la nube celestial. El camino es uno solo, un camino de arrepentimiento y fe. Clamad al Señor y seréis salvos. Enseñad a vuestros hijos la senda del temor de Jehová, y juntos serán preservados. En ese instante, una poderosa ráfaga de viento sopló, llevando consigo un mensaje claro. El juicio y la esperanza eran dos caras de la misma moneda en el plan soberano de Dios. Las sombras tras los hombres de Baal se tornaron más evidentes, y éstos comenzaron a arremeter contra la creciente fe, intentando sembrar duda en los corazones de aquellos que se acercaban. «No os dejéis engañar, no podéis salvaros con oraciones vacías», vociferó Baal, intentando sofocar la luz que brotaba de la fe renovada entre el pueblo. Pero Lot, cargado de una gracia divina, se volvió hacia él con una mirada firme y resoluta. «Sin embargo, el Dios del cielo ha dicho: clama a mí, y yo te responderé. El tiempo ha llegado para que la verdad brille incluso en la oscuridad más profunda. Hoy la luz del Altísimo se manifestará». Mientras las palabras de Lot alcanzaban el corazón de muchos, un estallido celestial retumbó por el cielo, como un eco de la proclamación divina. La nube comenzó a descender más cerca, y en su interior, chispas de luz danzaban, reflejando la gloria del Señor. El temor de Dios envolvió a la multitud, mientras sus corazones tambaleaban entre la esperanza y la incredulidad. El rayo de la revelación iluminó el rostro de algunos, y algunos se arrodillaron, sintiendo el llamado a arrepentirse. «Señor, perdona nuestros pecados, haznos libres», clamaban, sus voces ascendiendo como un incienso dulce ante el trono celestial. En medio de la confusión, el cielo se tornó más oscuro, y un profundo eco resonó a través de la atmósfera. «El tiempo del juicio se acerca, y el llamado al arrepentimiento es ahora. Aquellos que responderán a mi voz serán preservados, pero los que se obstinen en su camino caerán a la condenación. Un nuevo camino se abrirá ante los que creen». Lot sintió un profundo anhelo por la salvación de su pueblo. «Esta es una oportunidad, Sodoma. Esto no es el final, es un nuevo comienzo. Aceptad lo que tanto habéis rechazado. El amor y la justicia de Dios pueden ser vuestras mayores verdades». Mientras la voz de Lot se elevaba sobre el clamor, aquel hombre mayor que había preguntado cómo salvarse, se dejó caer de rodillas. «Aunque mi alma sea la más oscura, deseo conocer la luz. Guíame, Lot. Guíame a esta gracia que predicas». Y así, uno por uno, los corazones comenzaron a convertirse. La multitud se unía, y a medida que clamaban a Dios, una corriente de renovada fe comenzaba a fluir. Pero en las sombras, los hombres de Baal se sentían cada vez más amenazados. En su desesperación, tramaron un plan oscuro. Esa noche, mientras la revelación de Dios desbordaba sobre ellos, se apoderaron de la oscuridad y la confusión. Sus corazones endurecidos parecían impervios a la luz que emergía en la comunidad. Con una voz feroz, Baal gritó: «No lo permitiré, no me rendiré ante el que quieren que sea, un simple campo para la fe. Los destruiré a todos». Pero el eco de lo divino resonaba cada vez más fuerte sobre su amenaza. «Yo soy tu luz y tu salvación», resonó la voz en el cielo. «Como una tormenta se desata, pero también trae la vida, así mi juicio vendrá adelante, y se levantará un nuevo pueblo a partir de estos despojos». En ese momento,
Lot entendió que no solo era un testigo, sino un agente del cambio en este cuento de redención. Las llamas de juicio no solo consumirían, sino que también purificarían. La intervención divina estaba prestando un sentido de urgencia y esperanza, mientras el sol de la mañana se preparaba para rayar al amanecer del nuevo orden. Con determinación en su corazón y la promesa de Dios en su mente, Lot se volvió hacia la multitud y gritó: «Aún hay esperanza, aún hay tiempo para buscar la gracia que nos rescatará. Él se manifestará en esta hora. No temáis el juicio, porque la salvación ya se ha purificado entre nosotros». Así, mientras la noche oscura se disolvía lentamente, un nuevo capítulo se estaba escribiendo entre los que habían decidido creer. La revelación de Dios no solo caía sobre Sodoma, sino que resonaría a lo largo de las generaciones. El futuro estaba a punto de ser revelado, y un nuevo pueblo, a través de la fe, estaba destinado a renacer de sus cenizas. El plan soberano de Dios, más allá de la mente humana, comenzaba a desenvolverse, y el eco de su verdad estaba a punto de cambiar el curso de la historia para siempre.